Nayan kachkankichik, wawqipanaykuna, sumaq warmakuna, pasñakuna, kunanpunchaw ñuqanchik runasimita yachikusun, yachay runasimita, mana sasachu. Hola chicos, chicas, hola a todos, bienvenidos al curso de idioma quechua, Runasimi. En nuestra lección del día de hoy vamos a aprender el tema Achala. Achala, que quiere decir el alfabeto en quechua. Pero antes vamos a ver nuestro lema Runasimita Wasinchikunapi Yachachikusum, que quiere decir aprendamos quechua en nuestras casas. Le habla el profesor de idiomas Alberto, Yachachej Alberto. Muy bien chicos, tenemos nuestro primer subtítulo que quiere decir Mosoh Simikuna. Mosoh Simikuna. ¿Qué significa Mosoh Simikuna? Vocabulario nuevo. Empecemos con nuestra primera palabra en quechua y nuestra primera letra. Letra del alfabeto quechua y nuestra palabra nueva. Muy bien, empecemos. Repitan conmigo. Esta parte es la letra y esto es la pronunciación. Pronunciación de esta letra. Y esto es una palabra nueva en quechua. Muy bien, empecemos. A. Aicha. Aicha, que significa carne. Siguiente letra. Repitan conmigo. Jepaitarimaichich. Cha. Cha. Palabra nueva. Chaki. Chaki. ¿Qué significa chaki? Pie. Siguiente palabra que tenemos. Siguiente letra sería Ja. Ja. Chicos, esta consonante se pronuncia bien suave, como decir en español jarra o en el inglés hello. Es suave la pronunciación. Ja. Ja. Muy bien, entonces acá tenemos una palabra nueva que sería hook. Hook. Y significa uno. Siguiente letra, tenemos la letra I. Repitan conmigo. I. Palabra nueva. Inti. Inti. Que quiere decir sol. Siguiente letra que tenemos del alfabeto quechua es. Repitan conmigo. K. 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 Palabra nueva. Kimsa. Kimsa, que significa número 3. Muy bien, pasamos a la siguiente palabra que tenemos, es la letra L. En quechua se dice la. La. Palabra nueva, lili. Lili, que significa leche. Siguiente palabra tenemos la letra L. Bueno, esta letra en quechua se dice ya, no es como ya. En español esto se pronuncia ya, pero en quechua, escuchen bien, se pronuncia ya, ya, ya. Entonces, Yaquisja, 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 significa triste. Siguiente letra tenemos, letra M, sería Ma. Ma. Ma, que significa misi. Repiten conmigo. Misi. Misi, significa gato. Siguiente letra que tenemos, la letra N. En quechua se lee na. Na. Significado. Vamos a ver la letra antes de ver el significado. Sería napay. Napay, que significa saludar.
Siguiente letra que tenemos es letra ñ, que en quechua es ña. Ña. Palabra nueva, ñawi. Ñawi. Ojo. Siguiente letra es la letra P, que en quechua se dice pa. 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 Palabra nueva, pacha. Pacha. Ropa. Siguiente letra tenemos la ja. Ja. ¿Se acuerdan la letra H que se pronunciaba ja? Ya, esa H es suave, pero la Q en quechua se pronuncia ja, pero más fuerte. Como diciendo esta frase, o como diciendo ja, como decir aj. Entonces pronunciamos ja. Ja, es sonido fuerte. Ja. Entonces, palabra nueva, hayu. Hayu, que significa lengua. Muy bien, chicos, pasamos a la siguiente, que sería esto se pronuncia ra. 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 La letra R, ra. Palabra nueva, runtu. Runtu. Significado, huevo de gallina. Siguiente letra, sa. Sa. Palabra nueva, sara. Sara. Significado, maíz. Siguiente, ta. 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 Pronuncia ta. Palabra nueva, tanta. Tanta. Significa pan. Siguiente, letra U. U. Palabra nueva, ukucha. Ukucha, que significa ratón. Siguiente, wa. Wa. La W, wa. Significado de guagua sería niño. Pronunciación, guagua. Guagua. Siguiente letra tenemos la Y, que sería ya. 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 Palabra nueva, yaku. Yaku, que significa agua. Muy bien, chicos, vamos a repasar entonces las letras del alfabeto con nuestros nombres. Tenemos acá una pregunta básica que sería Iman sutiki. Iman sutiki. Quiere decir, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Iman sutiki. Repitan conmigo. Iman sutiki. Iman sutiki. Respuesta, mi nombre es Alberto. Sutija Alberton. Sutija Alberton. Acá colocan su nombre. Si su nombre de ustedes termina en vocal, colocan la letra M. Y si sus nombres de ustedes terminan en consonantes, le agregan la terminación mi. Muy bien. Vamos a aprender al siguiente diálogo, que sería Suteikita Ayiyamanta Niwai. Suteikita Ayiyamanta Niwai, que quiere decir, dime tu nombre deletreado. En mi caso yo me llamo Alberto. Vamos a deletrear en quechua, que sería A, La, Ba, E, Ra, Ta, O. Muy bien. A, La, Ba, E, Ra, Ta, O. Eso sería mi nombre deletreado. Ahora, lo que ustedes tienen que hacer como actividad, tienen que practicar este diálogo con sus nombres y tienen que deletrear también sus nombres con este diálogo. Muy bien, chicos. Muy bien, entonces no se olviden practicar el alfabeto en quechua. Aprendan el alfabeto y aprendan las palabras nuevas que hoy día hemos aprendido. Muy bien, chicos. Muy bien. Gracias, Cachu. Muchas gracias. Tupa Nanchiscama. Nos vemos pronto.